La tarde en directo. La población votó para que no exista una tercera reelección en la presidencia del país. Después, ustedes conocen ya la historia, eso se revirtió a través de mecanismos judiciales y así llegamos a la elección de octubre del 2019 con un candidato que era el candidato cuestionado, era Evo Morales. Estamos en contacto para hablar de ese y otros temas que interesan al país con Carlos Mesa. Él es expresidente de nuestro país y también periodista, así que le quiero dar las buenas tardes. Carlos, gracias por atender el llamado de Herbol. Buenas tardes, José Luis, un verdadero gusto conversar contigo. Bien, Carlos, son 6 años del referéndum. ¿Usted está de acuerdo, como dicen algunos, que de no haber ocurrido lo que pasó en ese referéndum, después de ese referéndum en realidad, que se desconoció el voto popular, el país hubiese encaminado por otros caminos, por otros senderos, y no hubiésemos llegado a los conflictos a los que llegamos el 2019, después el interinato o la presidencia de Yanine Áñez? ¿Usted cree en eso? Yo creo que el 21 de febrero del 2016 es un punto de inflexión en la historia contemporánea de Bolivia en medio de un gobierno autoritario como el de Evo Morales. El no claro, contundente de Bolivia a la intención de eternizarse en el poder de Morales mostró no solamente un voto mayoritario, sino que movilizó después del momento en que Morales se hace la burla del voto, le da la espalda y en connivencia, en complicidad con el Tribunal Constitucional, inventa ese argumento de que se le estaba violando un derecho humano. Se establece una realidad a través de las plataformas ciudadanas y de la propia acción de los ciudadanos, más allá de la organización que tuvieran o no tuvieran. La emergencia de una clase media urbana que dijo su palabra no solamente en el voto, sino en la calle, movilizada. Y eso da lugar a la protesta contra el gigantesco fraude del que fui víctima como presidente de Comunidad Ciudadana y en ese momento candidato a la presidencia con el derecho a una segunda vuelta que se me fue escamoteada, no a mí solamente, sino al país en su conjunto. En ese sentido, el 21 de febrero marca el camino, el compromiso, la defensa democrática por la vía del voto y por la movilización pacífica y democrática de los ciudadanos que no querían y que no quieren hoy un gobierno autoritario. Antes fue Evo Morales, ahora es Luis Arce Catacora. Bueno, y durante todo ese tiempo, partiendo del 21 de febrero del 2016, hasta ahora ha corrido mucha agua bajo los puentes. ¿En qué ha podido afectar el estado y la situación de nuestro país, supongamos a partir del mes de octubre del 2019, llegando a todo el tema del interinato, de la presidencia de Yanine Áñez, pasando por las elecciones en las que gana Luis Arce Catacora, y parece que este es un barco en el que estamos metidos todos los bolivianos, pero que nunca ha llegado a ser estable, ¿no? Parece que la democracia se ha como desestabilizado, ¿o qué piensa usted? Primero, José Luis, yo no tengo miedo a llamar las cosas por su nombre. El gobierno constitucional de Yanine Áñez. No solamente el gobierno de Yanine Áñez, y menos el gobierno inconstitucional de Yanine Áñez. Fue un gobierno constitucional. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esa situación? Llegamos a esa situación porque para Evo Morales era insostenible seguir gobernando después del gigantesco fraude que él propició, del que él fue protagonista y que generó la protesta y la indignación de la mayoría de las bolivianas y bolivianos que ya venían indignados y que protestaban por el escamoteo de su voto del 21 de febrero de 2016. Morales hace dos cosas. Se hace la burla de una elección a través de un referéndum el 2016 y hace un fraude gigantesco el 2019. Eso indigna legítimamente a la ciudadanía que sale a las calles masivamente, sistemáticamente, día tras día, sin parar. Y Morales se da cuenta de que ya no es posible para él seguir gobernando. La teoría de que él fue obligado a renunciar no es verdad en el sentido del planteamiento de un golpe de Estado o de las Fuerzas Armadas que le pidieron a Morales que renuncie,
porque como se ha comprobado hace un par de días a través de una toma de textos de un libro en el que hay un testimonio de García Linera, se establece que la decisión de renunciar ya se había pergeñado el día 9 de noviembre y en la mañana del 10 de noviembre del 2019 ya se había decidido. Luego viene, después de la crisis, lo que representa un gobierno que se equivoca gravemente. El gobierno de Yanine Áñez se equivoca no solamente por la administración de la crisis misma, sino por su decisión de ser candidata a la presidencia, y eso vulnera o altera lo que podía haber sido la construcción y debió haber sido la construcción renovada de una candidatura de unidad que yo representé en 2019 y que a pesar de todo seguí representando en 2020. Y lo más grave del asunto es que la llegada de Arce, que fue una ventana de oportunidad histórica para Bolivia, es desaprovechada por el presidente. El presidente, en vez de ir a un discurso de reconciliación, de paz, de construcción de espacios de diálogo, insiste en la dureza, insiste en la radicalidad, insiste en la arbitrariedad, insiste en la violencia y en el discurso de odio, lo que marca tu pregunta sobre la inestabilidad de nuestra democracia, cuyo protagonista principal es el presidente, el gobierno del MAS y el expresidente Evo Morales. Ahora, Carlos, volviendo un poquito atrás, en las elecciones del 2020 apareció la candidatura de la señora Áñez, después se retiró esa candidatura, pero quedó la de Luis Fernando Camacho, que fue, creo, la que evitó que usted pueda llegar otra vez a una segunda vuelta o ganar esas elecciones. ¿Usted cree lo mismo, que la candidatura de Luis Fernando Camacho le quitó a usted los votos de Santa Cruz? Sí, definitivamente. Yo diría que es una combinación de ambas cosas. La candidatura de Yanine Áñez se retiró muy poco antes del proceso electoral y el gobierno manejó propaganda. Recuerden ustedes que se adhirió a esa candidatura Samuel Doria Medina como candidato vicepresidencial. Se estableció una campaña gigantesca en favor de esa candidatura que debilitó la nuestra de todas maneras. Y en el caso específico de la candidatura de Luis Fernando Camacho, sin ninguna duda, lo que nosotros habíamos conseguido exitosamente el año 2019 en Santa Cruz, si tú analizas la votación, considerando el fraude da un resultado oficial no creíble. Nosotros estuvimos cerca del 40%, se nos reconoció el 36%, pero el número de votos que perdimos, el más importante número de votos que perdimos fue en Santa Cruz. En todo caso, la lógica me dice que nosotros demostramos en 2019 que éramos obviamente la candidatura de unidad. Y para nosotros era, y seguimos pensando lo mismo, un error la candidatura de la expresidenta y la propia candidatura respetable, pero que yo no la comparto, de Luis Fernando Camacho. Carlos, ¿usted cree que la presidenta o la expresidenta Yanine Áñez no tuvo los asesores necesarios, el acompañamiento necesario para evitar todo eso que después se convirtió en un barullo, porque apareció Arturo Murillo preso en Estados Unidos, Luis Fernando López huido, no se sabe ahora si está en Brasil o dónde? ¿Usted cree que si otras personas, otro grupo o la presidenta se hubiese rodeado de otro tipo de asesores, ese gobierno hubiese sido distinto y hubiese llevado al país a elecciones como estaba previsto, sin su candidatura? Hablo de Yanine Áñez. ¿Usted cree que eso hubiese cambiado un poco el panorama? Probablemente sí, es un poco difícil hacer especulación. Lo que pasó es lo que pasó, lamentablemente. Quienes contribuyeron y quienes dirigieron ese gobierno que estaba detrás de la expresidenta Yanine Áñez fueron el señor Murillo y otros colaboradores que no llevaron a ese barco a buen puerto. Pero creo que es importante hoy, José Luis, por la circunstancia, no llevarnos a equívocos. Hoy día nos toca a todos, y yo al primero, el decir que la expresidenta constitucional de Bolivia, Yanine Áñez, está secuestrada, está ilegalmente detenida, debe ser puesta en libertad, está siendo vulnerada en sus derechos fundamentales, se están violando todos aquellos elementos que tienen que ver con los derechos humanos de ella, como se violan sistemáticamente los derechos humanos de muchas personas injustamente presas. Y no se respeta una consideración de un pedido de libertad, de una petición de libertad, y no se respeta
lo mínimo que es un tratamiento médico adecuado o una revisión médica adecuada dada la huelga de hambre. En este momento es muy complicado hablar de ese gobierno porque daría la impresión de que nos estamos olvidando del trance brutal, dramático que vive la expresidenta. A propósito, Carlos, hace pocos días conversamos con la ex canciller Karen Longarich y ella nos dijo acá en Herbol que la expresidenta está demasiado sola y reclamaba que sus ministros, la gente que le acompañó cuando llegó al Palacio de Gobierno, y prácticamente todos la habían abandonado, la habían dejado en solitario, viviendo un drama que está viviendo ahora en la cárcel de Miraflores de La Paz. ¿Qué opina usted de eso? ¿Está muy sola la expresidenta Áñez, como parece ser la impresión de los bolivianos en este momento? Es muy difícil, no estando en el contexto de quienes colaboraron a la expresidenta Áñez, hacer un juicio de valor sobre por qué no dicen su palabra. Lo objetivo es que no la dicen. Y lo otro es, lo que a mí toca como expresidente, lo ha hecho también el expresidente Quiroga, es militantemente expresar nuestro repudio a la forma en que está siendo tratada y exigir su libertad. Lo he hecho, he ido a visitarla, no me han dejado entrar. Pero hay algo muy importante. En las últimas horas un grupo destacadísimo de mujeres de diverso origen político, profesional y de naturaleza distinta en lo que es su vida cotidiana han llevado adelante un comunicado, un pronunciamiento, un mensaje al país, una petición, una exigencia de libertad. Es decir, hay partes significativas de la sociedad que se dan cuenta de que aquí no importa la opinión que nos merezca la ideología de la expresidenta o el gobierno de la expresidenta, que si tiene que ser juzgado por sus actos deberá ser juzgado de acuerdo a la ley como expresidente y con un juicio de responsabilidades. Pero lo que está claro es que aquí no hubo un golpe de Estado, que se está blanqueando un fraude electoral descarado llevado a cabo por Evo Morales, y a través de esta persona, de doña Yanine Áñez, se está teniendo una especie de trofeo de guerra secuestrado por parte del gobierno. En otras palabras, la soledad que en la proximidad partidaria o política pueda tener ella se está compensando por voces cada vez más importantes que están reclamando por su libertad. Carlos, una coyuntura que encuentra al país en una situación de precariedad, no sé si ese es el término, en la justicia, también en el tema de la salud. Aunque nos hablen de vacunas, hay que ver todo lo que queda por hacer en salud. De la educación, hasta ahora no podemos lograr que los estudiantes vuelvan a clases con todo el perjuicio que significa desde los más chiquitos, 5 o 6 años, hasta los que van a ser bachilleres y llegan a la universidad. Y muchos otros temas, la economía, que nos dicen está marchando bien, pero todavía no tenemos resultados. En fin, ¿cómo ve todo esto en el país, Carlos? Estamos, José Luis, ante la realidad de un gobierno autocrático que controla el conjunto de los poderes, fundamentalmente el judicial, el Ministerio Público, y una precaria situación de equilibrio en el poder electoral. Tienen, como todos sabemos, una mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional que no utilizan como mayoría, utilizan como rodillo que aplasta absolutamente todo. Cualquier propuesta de la oposición es rechazada automáticamente, no aceptan la corrección ni de un punto ni de una coma y bordean sin asumir directamente temas de interinatos vergonzosos como el de la Defensoría del Pueblo. Tú has tocado varios temas. Salud y educación están librados a la suerte de las olas del coronavirus porque el gobierno no ha logrado un nivel de vacunación que se acerque como debiera al 80% del conjunto de los bolivianos y bolivianas para bajar automáticamente la letalidad y el nivel de contagios y su gravedad. Todavía estamos muy lejos de llegar a ese 80% de vacunas, que es lo menos que podríamos esperar. Eso, como consecuencia, trae un sistema educativo que está yendo de manera rengueante a la posibilidad de la educación presencial, sobre todo lo has dicho tú muy bien, para los más pequeños y a los chicos y chicas de primaria hasta el sexto de primaria, que tienen muchas dificultades para acceder a dispositivos. A veces es un pequeño teléfono celular el que les permite seguir precariamente las clases. Por lo tanto, no hay una iniciativa de gobierno que resuelva el tema de fondo. En la lógica de la economía, la pregunta es: ¿la estabilidad macroeconómica
con la caída importante de nuestras exportaciones podrá mantenerse indefinidamente. La situación de apelar a la venta de bonos del Estado a nivel internacional será una solución de largo plazo. Tendremos la suerte de seguir contando con precios internacionales altos de las materias primas, que son el único colchón que tiene el gobierno. Lo que el gobierno no tiene es una política económica creíble de largo plazo que vaya a garantizarnos una sustitución de importaciones. Y finalmente el tema de fondo, el más grave hoy, la justicia. La justicia está completamente podrida, ha llegado al punto más bajo. La gente me dice, siempre puede ser peor, sí, pero dentro ya de un escenario de embarrarse completamente, es decir, está completamente podrida y es en este momento una prioridad. El secreto del poder autoritario de Arce y de Morales es el control de la justicia, que es un instrumento y un martillo de persecución de la oposición, pero lo más dramático es un instrumento de opresión sobre el más pobre, sobre el más desamparado que no tiene ni el dinero, ni los recursos, ni los contactos, ni las muñecas para llegar adelante, para llevar adelante un proceso que sea justo en el caso de sus reclamos. Tenemos que llevar adelante una reforma total de la justicia mediante una vinculación del bloque unitario de la sociedad civil, el bloque cívico, el sector político partidario, los gremios y la sociedad en su conjunto, para exigirle y arrancarle democráticamente, pero con firmeza al gobierno, un camino hacia la independencia real del Poder Judicial. En esto, Carlos, la oposición, desde su punto de vista, ¿cómo está actuando? ¿Fraccionada, sin ponerse de acuerdo? ¿Así podrán llegar a algún momento a hacerse del gobierno para aplicar todo lo que usted dice y más? ¿Cómo ve a la oposición en este momento? Con relación a la justicia, José Luis, con optimismo. Yo no he encontrado ningún tipo de posición en contrario de parte de Creemos, por ejemplo, con relación a la propuesta que tiene ya planteada Comunidad Ciudadana para la reforma de la justicia. Hay un consenso que puede ajustarse perfectamente para buscar una reforma constitucional que establezca un nuevo sistema de elección, sobre todo en la preselección de candidaturas de los juristas para el 2023. Por otra parte, la sociedad civil se está moviendo de manera muy importante y con iniciativas muy significativas en una proposición de reforma del sistema judicial y ya hemos entrado en contactos preliminares para llegar a acuerdos que permitan que la sociedad civil representada por todos los núcleos, tanto político-partidarios como no político-partidarios, puedan hacer una propuesta concreta y clara de cambio inmediato del sistema judicial. Yo en eso soy optimista. Otro tema es lo que podamos pensar para la elección del 2025. El primer paso tiene que darse, después del segundo, después del tercero. Ahora nos toca ir a un cambio de la justicia y creo que los elementos comunes son muchísimo mayores que las diferencias. Las diferencias en general tienen que ver con el mecanismo operativo, con la logística, pero que hay que hacer una reforma estructural, cambiar a los operadores de justicia, tener un nuevo sistema de elección por voto popular con una preselección garantizada por un grupo de notables, establecer la modificación de algunos artículos de la Constitución, plantearlo ya sea como iniciativa ciudadana o como iniciativa legislativa, es parte de elementos comunes que se están construyendo de manera positiva. Carlos, no sé si en política hay que mirar siempre un poco hacia adelante, previendo algunas cuestiones. Con relación al 2025, elecciones nacionales, ¿tendría la oposición que revisar la estrategia y hacer, por decir algo, un solo frente opositor que le haga frente al movimiento al socialismo y que tenga fuerza, la fuerza suficiente como para pensar que sea una alternativa para el voto ciudadano? ¿Eso tendrían que pensar en la oposición para el 2025? Si no aprendemos la lección durísima que hemos recibido en octubre del 2020, no vamos a tener éxito. Y eso vale para mí, para cualquier otro candidato y vale para cualquier partido político que presente un frente o que presente una candidatura. Yo estoy convencido de que el 2025 la oposición tiene que llegar unida a través de un frente único con una sola candidatura.
Y en ese contexto mi disposición es plena en función de lo que venga por delante. Ahora, no me plantees la pregunta si yo seré candidato o no seré candidato, porque faltan 4 años para ello, y mi disposición como líder de la Alianza Comunidad Ciudadana es hacer el papel de liderazgo político de la fuerza más importante de la oposición. Pero hay que analizar lo que vaya pasando en 2022, 23, 24 y llegar al 25 en función de la realidad de ese momento. Lo que sí tengo claro es que el criterio de un bloque único y de una lección aprendida es un imperativo categórico para la oposición de cara al país. Me refiero a que quienes hacen política se tienen que anticipar, pero de ninguna manera le voy a preguntar si va a ser candidato, porque eso tendría que verse en el transcurso del tiempo. Solo si la oposición tendría que cambiar la estrategia radicalmente. En eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Absolutamente, José Luis. Perfecto, Carlos. Siempre es un gusto conversar con usted y hablar de estas cosas que le interesan a la población. A veces tenemos también ganas de hablar de otras cosas que le interesan a la población, lo cotidiano, lo más diario, pero habrá tiempo para ese momento. Le agradezco mucho por estos minutos con Herbol y de seguro le vamos a seguir buscando para hablar más de estos temas. Gracias, José Luis, por la oportunidad. Un gran saludo a ti y a toda la audiencia de Herbol. Muy buenas tardes. Gracias. La conversación con el expresidente Carlos Mesa, hablando de la coyuntura que vive el país, pero también de los pasos que tiene que dar la oposición de acá para adelante, con miras primero al tema de las elecciones judiciales el 2023, el próximo año, y después un poquito más allá, las elecciones nacionales del 2025. En fin, hablando de todo eso, porque no sé si ustedes, amigos, amigas, se dan cuenta cómo pasa el tiempo, cómo pasan los meses, los años, y en política eso se hace más raudo cuando vemos lo que pasa en la Asamblea Legislativa, lo que pasa con los políticos, los opositores, los oficialistas, en fin, cuando vemos que la política tiene tiempos que parecen ser más acelerados que los de nosotros, los que vivimos subiéndonos en un minibús, o yendo en un taxi o caminando por las calles de nuestras ciudades.